En el vídeo de hoy nos adentramos en las catacumbas de internet, también conocidas como TikTok, para descubrir aquellas costumbres españolas que resultan muy extrañas. It's illegal to throw rice at a wedding. O raras. What? Six? A ojos extranjeros. No me lo puedo creer. ¡Vamos allá! Opiniones impopulares acerca de comida española que No me personalmente no me gusta. Churros con chocolate. ¿Por qué son tan grasientos? No, hombre, no. Ensaladilla rusa. Lo siento, pero la versión del este de Europa es mejor. Oreja. Creo que no es necesario que explique esta. Morcilla. Lo he probado, pero realmente no es para mí. Yo después de decir que no te gustan los churros, ya de ahí no se sale. Hemos entrado en un socavón, de ahí no se recupera nadie. Y por supuesto, al final cada persona es un mundo y unos disfrutan unas cosas y otros no. Pero sí es cierto que basta una mirada ligera a lo largo de diferentes redes sociales para descubrir que los desayunos en España suelen encantarles a los extranjeros que nos visitan. Breakfast in Spain is actually it was not oily and very only $2 for everything. Man, this S-bit is bussin'. Alright, let's go get a traditional Spanish breakfast. with ham, olive oil, and tomato. Buen provecho. Churros and chocolate. Y oye, razón no le falta. By far, my biggest culture shock in Spain so far has been how late everything happens. I knew they ate late, I knew they Ya went estamos con el late, tiempo. nothing could prepare me. I went to a work dinner last night and we did not stop eating. We did not get up from the table until 1 o'clock in the morning. 1 a.m. The dinner started at 10:30. I thought they were joking. They weren't. When I told them that growing up in the US, I ate dinner at 6 p.m., their minds exploded. They were like, what? A las 6? 6. 6? And then afterward, we went to a club and we didn't get there until 2 a.m. And apparently that was early. So anyway, nothing could prepare me. I really like Spain though. Really like Spain. Bueno, estamos ante la típica queja acerca del tiempo, los tiempos en España. ¿Por qué comemos tan tarde? ¿Por qué cenamos tan tarde? ¿Por qué todo aparentemente comparado con otros países del mundo es tan tarde? Y esto ya lo hemos comentado y explicado en otras ocasiones. Para los horarios de cada país hay que tener en cuenta primero la cultura, los hábitos socioculturales que las personas, cada uno en su medida, seguimos y hacemos, aunque sea de manera inconsciente. Y seguido de esto encontramos, por supuesto, la hora de la salida del sol y el tiempo de horas de luz que tenemos. Si unimos este cóctel, los hábitos socioculturales y además cómo se distribuyen las horas de luz, cuánto tiempo de horas de luz tenemos en España, tenemos como resultado el horario que tenemos en España. Como siempre digo, cada español es un mundo igual que cada persona de cada país es un universo completamente diferente. Pero en rasgos generales tenemos estos hábitos culturales que tan novedosos resultan a ojos extranjeros. 3 choques Three culture culturales. shocks I had after moving to Spain from the US. So number one is they sell ham everywhere and Jamones lots everywhere. of it. I'm in one of the grocery stores, you can see there's just giant legs of ham. Also at all the markets they have some pre-sliced cuts. Super good, super amazing. Number two is the chicken is yellow. I thought they had curry seasoning on them, but apparently that's just how they look. And lastly, the McDonald's ketchup packets are pre-cut. De verdad, soy fan de estos choques culturales tipo, es que los sobres de ketchup tienen el precinto para cortar, es que los nuggets son aquí más grandes. Salpicando para que la gente en su casa vaya el país. O sea, digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende. En cuanto al tema de los jamones, ya hablé largo y tendido de ello en otro vídeo que te comparto por aquí, sobre todo porque te voy a resolver ese misterio de por qué colgamos los jamones y además tenemos esa estampa tan folclórica a ojos extranjeros de cada vez que llegan a un sitio, un supermercado, bares, restaurantes, se pueden encontrar jamones y jamones y jamones colgados del techo. Y en cuanto a la sorpresa de que el pollo tenga ese color amarillo, bueno, estamos ante un fenómeno químico. Este fenómeno se produce por los carotenoides. Básicamente son pigmentos que se disuelven en la grasa y que aparecen en algunos alimentos como la zanahoria, la remolacha o el maíz. Así que cuando un pollo tiene una alimentación basada en maíz, estos carotenoides que hay en él se distribuyen por todo el cuerpo del animal y se adhieren a la grasa subcutánea. Por lo tanto, como el color de la piel del pollo es transparente, la apariencia es amarillenta. Vamos, que el pollo es amarillo. ¿Perdona?
Perdona, ¿pero estamos locos? ¿Estamos locos? ¿Perdona? I can relate. Y es que sí, vivir en el extranjero desde luego no es nada fácil y hablo desde mi propia experiencia. Sin embargo, he descubierto recientemente un superproducto que me parece una maravilla para todos aquellos que vivís y trabajáis en el extranjero o que habéis pensado en hacerlo, incluso también por turismo. Te cuento todo. Si vas a vivir y a trabajar en un país extranjero, olvídate de preocuparte por las entrevistas de trabajo en otro idioma, porque este dispositivo te ayudará. Y además podrás comunicarte con total tranquilidad con hablantes nativos, con lo que hacer amigos se vuelve mucho más sencillo. Por supuesto, tal y como me pasó a mí viviendo en Polonia, te encuentras con mucha burocracia, papeleos, carteles y documentos que a veces no sabemos traducir. Y es que con el traductor V4 podrás hacer todo eso y mucho más, y además sin necesidad de conectarlo a un teléfono móvil. Simplemente enciéndelo y a empezar a traducir. Este dispositivo es fabuloso porque nos ayuda a traducir fotos, a traducir diálogos, conversaciones de grupos de personas. Y es que sí, no se requiere ningún tipo de aplicación. El traductor V4 funciona por sí solo. Ofrece una traducción instantánea bidireccional que es increíble. En menos de 0,5 segundos tendrás tu traducción y además admite más de 70 idiomas. El texto traducido va a ser pronunciado en voz alta por una voz nativa. Es súper fácil y muy intuitivo de utilizar, además de que, como veis, es precioso. La pantalla grande y táctil que tiene facilita mucho la tarea y los dos micrófonos que posee son los mejores en reducción de ruido. La batería es muy potente, se puede usar hasta 5 días después de cargarlo por completo. Y te traigo súper buenas noticias, un 5% de descuento poniendo el código SMELL5. Te dejo en la cajita de descripción todos los enlaces para que no te pierdas ningún detalle de este súper producto que te traigo hoy. The hardest part about adapting to Spanish culture for me when I moved to Spain was not the language, it was not the food, it was not even no es el estilo the de vida. lifestyle. It was figuring out when to show up to things with my Spanish friends. They would always invite me saying, okay, la fiesta empieza a las 9, okay? And in my little silly, giddy, gringa, güera, American brain, I thought, si la fiesta empieza a las 9, llego, no sé, como a las 9:30, 9:15, maybe. And every single time I showed up to these parties, I would be the first person to show up, the first person every single time. And I even started coming like an hour late, an hour and a half late, and every time I was still the first person there. That is so embarrassing for me as an American, okay? You know how awkward it is to be la primera persona en la fiesta? It's the worst. And I never quite figured it out. After a year of being there, I never figured out what's the right time to show up to an event if a Spanish person invites you. Aquí, por supuesto, entramos en la idiosincrasia de cada español, de cada persona como persona única, diferente al resto. Pero vamos, yo si me invitan como muy tarde, llego media hora tarde. ¿Una hora? ¿Y ser todavía la primera persona? No sé, o sea, para mí también es extraño, ¿eh? Déjame en comentarios si tú también llegas así de tarde o si es algo habitual entre tus amigos y tú. Te leo en comentarios. Ojo, cuidado con este. Tú imagínate que eres J.K. Rowling. Espera, you call J.K. Rowling J.K. Rowling. Yes. No me lo puedo creer. Spanish people, you guys are on another level when it comes to name pronunciations. And I know this guy speaks perfect English, and he still says J.K. Rowling. I love it. The commitment to the bit of Spanish is strong. Nosotros nos ceñimos al español, a españolizarlo. J.K. Rowling, Harry Potter, porque eso de Harry Potter, ¿qué es eso? Harry Potter. Y por supuestísimo, Mariah Carey. Ya está. De hecho, tengo un vídeo hablando de por qué parece que los españoles estamos eternamente peleados con el inglés. Hello, Peter. I am Molly. How are you today? Y tenemos este tipo de transfusiones fonéticas donde aplicamos e imponemos nuestra fonética española. Así que te lo dejo por aquí, porque es que te va a encantar, es que te va a encantar. Have you always wanted to grow up and be a crazy dog lady and name your kids things like grapefruit? Well, then you might not want to move to Spain. Here's the weirdest laws in the world. Spain edition. Sorry, dog lovers, but it's illegal to walk more than 8 dogs. The Spanish law states that it's illegal to name your children
after a fruit. Regrettably, if you were hoping to show off your tidy whities to your neighbors, you can't do it in Spain. It's against the law to hang anything indecent. I'm not sure if this came about because there was a wedding with a bunch of baseball players or cricket players, but it's illegal to throw rice at a wedding. This is mainly to ensure there's no injury to the guests. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no se va a poder tirar arroz en las bodas? ¿Y qué es eso de no poder poner tu ropa a secar porque es indecente? ¿Qué? Vale. Después de buscar en internet he descubierto que no es que sea ilegal en toda España, como da a entender, sino que está prohibido el arroz y los pétalos efectivamente para las bodas celebradas en la Alhambra, en Granada. Como veis, aquí nos explican que el arroz atrae palomas y que por lo tanto han decidido crear esta normativa prohibiendo tanto el arroz como los pétalos, fuegos artificiales o lanzar palomas. Finalmente, en esta noticia dice que los contrayentes tienen que firmar un documento donde se comprometen a que van a seguir estas normas establecidas, donde además se nos dice que solo 2 vehículos podrán acceder al recinto, el del novio y el de la novia. Por lo tanto, los invitados tienen que ir en transporte público a la iglesia o bien usar el aparcamiento de la Alhambra. Desde luego, siempre se aprende algo nuevo. Y en cuanto al tema de la ropa indecente, he encontrado esto rebuscando en internet, y es que por lo visto hay normativas municipales en ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia, donde efectivamente hay prácticas que tienen que estar reguladas tanto por la ley de propiedad horizontal como también por lo que decidan los propios vecinos. Y es que con esta regulación se pretende preservar el patrimonio arquitectónico, cultural, histórico y paisajístico. Por lo tanto, si afecta a la estética del edificio, puede tener una multa de hasta 750 euros. Por lo tanto, habrá que hablar con la comunidad de propietarios para convenir qué prácticas sí se pueden llevar a cabo y cuáles no. En este vídeo no estoy entendiendo nada. Birthday in Spain. There's no way. Well, what the fuck is this? Pues verás cuando descubran los filipinos. Pero espera, porque si este vídeo te ha gustado, este te va a encantar. Y con este tienes risas garantizadas.